Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de debate. Este jueves 2 de octubre vamos a hablar realmente de uno de los temas que más importa en este momento, que es la salud, principalmente uno por el temor de que venga al país la epidemia del ébola, que ya ha causado bastantes muertos en África y que ya aterrizó en América con un caso en los Estados Unidos, y nosotros tenemos a algunas personas, especialmente en este momento 2 monjas que entraron al país procedentes del Congo, que están en cuarentena. Obviamente hay una preocupación nacional por esto, como también no solo preocupación, sino que picazón, dolor de hueso y de todo, producto del chikungunya, que ya, digamos, cierto, ha abarcado el 95% del territorio nacional y que tiene contabilizado más de 37.000 personas que han sido infectadas por este virus, que no solo, digamos, hace padecer mucho a quienes los afecta, sino que también produce un problema grave en la economía nacional por la cantidad de incapacidades que tiene que estar pagando tanto el Seguro Social como, digamos, soportando las empresas por trabajadores que no pueden llegar a sus empleos. Para hablar sobre estos temas, vamos a conversar con la ministra de Salud, Violeta Mengíbar. Buenas noches, ministra. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, televidentes, y un gran gusto de estar en este programa para poder conversar sobre temas de salud y de interés para nuestra población. Gracias, doctora. También está con nosotros el director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, el doctor Rolando Macís. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Nacho. Un verdadero privilegio estar con su teleaudiencia. Bueno, vamos a partir con este maldito, ¿no?, virus del ébola que ha muerto a tanta gente en todo el mundo, ¿no? Estaba viendo los casos, son impresionantes la cantidad de casos. Son 4 los países básicamente donde está fuerte en este momento, países africanos. En Guinea 710 muertos hay, en Sierra Leona 622, en Liberia 1998 muertos y en Nigeria 9 hasta ahora. Y este acuerdo, digamos, a la información que tiene en este momento la Organización Mundial de Salud, el 90% de la gente que ha adquirido este virus muere. O sea, así de grave es. Nosotros, como país, digamos, pobre, estamos más preocupados seguramente que un país que tiene condiciones sanitarias mejor que la nuestra. Doctora, ya sabemos que vinieron 2 militares que llegaron hace unos días atrás, que venían de Liberia, están en cuarentena, tengo entendido, o ya salieron de cuarentena, y ahora el lunes entraron 2 monjas provenientes del Congo y están en cuarentena. Así es. ¿Esto no es forma de parar una entrada de gente que venga de esos lados? Bueno, no hay ninguna reglamentación en el mundo, y me atrevo a decir, por lo menos los 194 países que forman parte de Naciones Unidas, que hemos suscrito el Reglamento Sanitario Internacional, que El Salvador es signatario del reglamento. Este Reglamento Sanitario Internacional es el que rige este tipo de emergencias de salud pública a nivel mundial. Y al ser, digamos, suscriptores de este Reglamento Sanitario Internacional, que es el que nos guía a nosotros en todo este tipo de epidemias, no solo incluye el ébola, porque el reglamento sanitario te toca todo este tipo de circunstancias que pueden dar una alerta internacional, como en este caso del ébola, como tuvimos la pandemia del H1N1, pero en ningún país se ha prohibido la circulación de personas, y sobre todo de personas, bueno, en el caso de las 4 personas que nosotros les hemos dado la recepción en el aeropuerto internacional, porque ya el ministerio tiene su propio protocolo de recepción, que lo hemos construido con la Organización Panamericana de la Salud, con representantes del CDC de Atlanta, y además haciendo eco del Reglamento Sanitario Internacional, y no hay indicaciones a menos que el país lo decida. Este reglamento es vinculante para los 194 países. A ver, esto lo pregunto porque hay gente que se lo pregunta.
Claro. Hay gente que se lo pregunta y si uno ve las redes sociales dice, ¿cómo es posible que lo dejen entrar si esta gente viene de un país peligroso y nos puede meter acá? Y si entramos en El Salvador un caso, se va a multiplicar porque en El Salvador no tenemos capacidad de parar nada. Bueno, es unas apreciaciones indebidas, ¿verdad? Porque cuando se elabora este reglamento sanitario internacional y se tiene una vasta experiencia a nivel mundial sobre este tipo de circunstancias, no se da eso. Por ejemplo, en realidad quienes, por lo menos a mí, lo que me preocupa, ahora ya hay un caso en los Estados Unidos, entró a las Américas el ébola, lo que estamos temiendo ciertamente, de que a las Américas no ingrese. Me preocupa más que vengan personas que vienen de la zona epidémica, del África Occidental, y que no se sepa que llegan y entran por los aeropuertos. Cuando se sabe que viene una persona de esa zona, ahora, ya tenemos el protocolo de recepción para recibirlo. Ahora, ¿cómo se sabe? ¿Cuál es la medida que se establece? Porque obviamente una persona puede venir de cualquiera de esos 4 países que dijimos, pero puede pasar por 3 países antes o por 2 países antes, y a lo mejor para nosotros viene de Costa Rica, bueno, no viene de... pero el reglamento sanitario internacional, que 194 países los hemos suscrito, rige que todos los países deben de tener oficinas sanitarias internacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos 10 oficinas sanitarias internacionales, tanto de fronteras portuarias, aeroportuarias y terrestres. Bien, entonces, por ejemplo, los militares que vinieron pasaron por, si no me equivoco, por Marruecos, por Costa Rica y por Colombia, no recuerdo, pero en cada uno de esos lugares, como ellos venían de allá informados por las mismas Naciones Unidas, entonces en esos lugares se revisa. Por eso uno se pregunta qué pasó en Estados Unidos. Yo entonces que cualquier persona que sale por un puerto o aeropuerto de estos países inmediatamente se informa al primer país de destino que llega. Así debe de ser. ¿Así es o será? Así debería de ser. Y cada país va informando a otro, y cada país va informando. Por lo tanto, usted sabe cuando en El Salvador, cuando viene un pasajero, que su destino inicial o que viene de vivir en uno de esos países. Sí, todo ese récord se vea en toda la aviación civil internacional tiene instrucciones. Por ejemplo, nosotros aquí le transmitimos a la aviación civil de acá, ¿verdad? Que hay una autoridad de aviación civil y la autoridad de aviación civil de El Salvador le comunica a las aerolíneas qué es lo que tiene que hacer en estos casos. Puede ser que haya unos países que no tienen bien desarrolladas las oficinas sanitarias internacionales y que ahí es donde se pueden pasar, ¿verdad? Mira, bueno, el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, esta persona venía de esos lugares. Si tú te acuerdas, obviamente hubo un error. Hace como unos 15 días o 20 días, no recuerdo muy bien, nosotros hicimos un llamado público para que todas entidades religiosas, militares, ONGs, familias, que sepan que vienen personas de esa zona epidémica, que avisen, porque aquí los recibimos y realmente los ponemos en cuarentena. Okay. ¿Y dónde se ponen en cuarentena? Depende, ¿verdad? Los militares estuvieron en una guarnición militar. Pero ahí pues la guarnición pueden pegarle a otra gente. No, porque se toman medidas. Ahí se toman medidas. El Ministerio de Salud cuando pone una cuarentena. ¿De quién depende? Si usted le dice a los militares, mire, póngamelo en cuarentena, o el ministerio los pone en cuarentena. El ministerio, porque a nosotros el reglamento sanitario internacional nos dice lo que debemos de hacer. Y a nosotros nos mandata a que demos una orden de cuarentena, y bueno, con los 2 compatriotas militares no hubo problemas, y ahora con las 2 personas religiosas tampoco. ¿Tampoco ya fueron chequeadas? Ya están en perfecto estado. Pero igual se les pone en cuarentena. Se pone en cuarentena porque el durante periodo 40 es 21 días. 21 días. 21 días no la pueden... cuarentena dura 21 días. Ya, es como rara, cuarentena y es 21. Porque ya. Depende... Es como la sexta décima. Pero depende del periodo de incubación de la enfermedad, que es entre 2 días y 21 días. En esos 21 días no pueden salir del lugar donde están. No pueden salir. Y no tienen contacto con nadie. Y el ministerio llega a examinarlas, llega a darles indicaciones. Pueden estar. Doctora, voy a preguntarle al doctor mejor. ¿Cómo se imagina usted la posibilidad que entre un caso de ébola al país?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Me gustaría agregar algunos elementos de los que ya nuestra señora ministra ha mencionado. El tránsito que las personas que hacen desde los países afectados hacia El Salvador no es un tránsito directo. De hecho, nosotros no tenemos un vuelo directo que vaya hacia estos países. Entonces, necesariamente pasan por oficinas sanitarias internacionales, como ya lo mencionó la señora ministra, tocan tierra en 3 o 4 puntos. Usualmente, en estos lugares solicitan un visado internacional para poder ingresar al país, y esa es una buena forma en la cual nosotros también nos damos cuenta. Por otro lado, el Ministerio de Salud ha puesto a disposición de la población un número que me gustaría repetirlo, es el 7602-0290, el cual nos ha dado muy buenos resultados, porque nos ha permitido que muchas de las personas que están fuera del país y que van a ser recibidas acá, se puedan poner en contacto con nosotros de tal forma que establezcamos este protocolo de recepción que ya mencionó la señora ministra, que fue construido con UPS, los CDC de Atlanta y también con parte del personal técnico de nuestro país. En este caso nosotros ya tenemos la experiencia de haber recibido a 2 oficiales de la Fuerza Armada que venían totalmente sanos, igual con las monjas. El Reglamento Sanitario Internacional nos prohíbe que le neguemos la entrada a cualquier persona, igual cualquier salvadoreño puede ingresar a cualquier parte del mundo, incluso cuando acá tenemos en este momento dengue y tenemos chic. Entonces eso no impide que las personas transiten libremente. Si les dan visa. Obviamente. Seguramente el que no requiere visa sí, pero el que requiere visa, seguramente países como Estados Unidos debe estar restringiendo, digamos, la visa para ese tipo. En este momento, de hecho, no. Por lo que hemos sabido, el paciente liberiano que después, se convirtió en el primer caso importado de Estados Unidos, ingresó también a través de una oficina sanitaria internacional, pero esto ocurre en un momento en el que llegó asintomático. Hay una diferencia que nosotros establecemos con el protocolo de atención de Estados Unidos, y es que nosotros, ante la sospecha de que cualquier persona venga de esos lugares, le aislamos por un periodo de 21 días. Y el tema de cuarentena, pues se llama cuarentena porque viene desde épocas bíblicas, cuando Jesús se retira 40 días al campo. Correcto. Pero no significa que lo vamos a tener 40 días, eso depende para cada enfermedad. Si se trata de dengue son 10 días, si se trata de ébola son 21 días. Bueno, esa era parte de mi ignorancia, pensé que 40 eran 40. Y luego también pero doctor, seguramente la diferencia está en que Estados Unidos recibe cientos de miles de gente de África y nosotros recibimos seguramente 4 al mes. Es para nosotros un beneficio real no tener un vuelo directo y también haber adoptado este protocolo. De hecho, la próxima semana recibimos a un agente de la PNC que ha estado también destacado en Liberia, y agradecemos mucho. ¿Qué va tanto a Liberia nuestra gente? En misiones internacionales. Militares. Entonces, bueno, nosotros realmente agradecemos que la población se ponga en contacto con nosotros, que nos avise, que nos permita montar este protocolo, porque es un poco de responsabilidad social, Nacho. Ok, vamos al próximo bloque a hablar de ¿va o no va esta misión de médicos a Liberia o a esos países que están enfrentando el problema del ébola, o no van? ¿Qué piensa la ministra ahora? ¿Cambió de decisión o no? Ya volvemos. Bueno, y le preguntaba por este envío, ¿no? Si cambió de decisión la ministra de Salud en relación a enviar 150 médicos y paramédicos a ayudar a combatir esta epidemia del ébola. Y yo voy a quedar solamente con lo que dijo Monseñor Alas, el arzobispo de San Salvador, que dijo: no es prudente que el Ministerio de Salud envíe médicos a África. Si nosotros estamos sufriendo también epidemias como el chikungunya, me parece que no es prudente. Quizás no seamos los mejores candidatos para ir allá, dijo el arzobispo. Bueno, pero con todo respeto, si esa rigidez nosotros aplicásemos ahora en el Ministerio de Salud, no hubiéramos dejado entrar a nuestras monjitas, ¿verdad? Porque hay lineamientos internacionales. Primero, como gobierno tenemos una política exterior de solidaridad internacional a la que no podemos renunciar, ni debemos renunciar. Segundo, en la última Asamblea General de las Naciones Unidas y en los días anteriores a la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebró la semana pasada, se ha hecho el intenso y dramático llamado del secretario general de Naciones Unidas y de la presidenta de la OMS, la doctora Margaret Chan,
donde piden solidaridad internacional. Tercero, se ha declarado la epidemia del ébola un problema de seguridad internacional. ¿Saben lo que significa eso? Cuando se dice, incluso dicen de la paz mundial, cuando se dice de que el ébola se ha convertido y se está convirtiendo en un problema de seguridad internacional, ¿qué quiere decir eso? Si no ayudamos todo el mundo, ¿verdad?, al África del Occidente, vamos a tener más fácilmente el ébola en nuestro país. Mira lo que ha pasado en Estados Unidos, país más poderoso del mundo, y ya tiene un caso de ébola, tiene a 4 en cuarentena y hay un terror de que se les difunda. Claro, Estados Unidos ya mandó como 5.000 personas a solidarizarse con África, ¿verdad? Este caso de nosotros es simple. No es el Ministerio de Salud el que decide si va o no va a una misión. Simplemente se hace un llamado, un único llamado hicimos, y salieron cantidad de personas dispuestas a ir, y es Naciones Unidas quien debe de decir, esos voluntarios aplican, esos voluntarios no aplican, ahí necesitamos el idioma, necesitamos algunas especialidades, necesitamos algunas condiciones. De aquí nadie se mueve, ningún voluntario, sin antes explicar qué significa ir a la... ¿Qué seguridad da el ministerio que eso no implica un mayor riesgo para el país? Ninguno. ¿Y tú crees que los 5.000 que mandó Estados Unidos, todos los que van en una misión internacional, Nacho, todos, los cubanos que vinieron aquí a ayudarnos por el dengue, los que nos han colaborado con el H1N1 que han venido a nivel internacional, todos saben que se arriesgan. Pero entonces no hubiese cooperación internacional. Quizás, digamos, esta actitud, yo creo que El Salvador siempre ha sido un país solidario internacionalmente. Quizá ahora uno puede ver mayores niveles de recelo ante esta cooperación internacional, por lo que estamos viviendo. Como decía el arzobispo, tenemos epidemia nosotros también, el caso del chikungunya, ¿no?, que es realmente preocupante, porque estamos hablando de casi 40.000 casos, 37.973 casos hace unos días atrás. Esto ya en el 95% del territorio nacional. Me acuerdo cuando usted estuvo aquí y estaba empezando, ¿no? Esto fue más o menos por marzo. Bueno, abril, empezamos con unos pocos casos en Zapote abajo. Exacto, y nos costaba hasta pronunciar la palabra. Hoy día creo que es más fácil decir chikungunya que decir otras palabras, digamos, en el idioma español. Pero uno dice, ¿por qué? ¿Por qué El Salvador le toca tanto caso, siendo que incluso nuestros países vecinos están infinitamente más abajo que El Salvador? Bueno, eso es interesante que lo platiquemos, porque a veces hay, bueno, como en este caso de la distorsión sobre los voluntarios, hay deformaciones del fondo de las cosas que nosotros queremos plantear. Primero, todas las Américas están teniendo ya, el dengue está en todas las Américas, en más de 100 países. La fiebre chic está entrando en casi todos los países, Estamos hablando de que hay casos fuertes en el Caribe. República Dominicana y El Salvador son los peores casos. No solo República Dominicana, hay otras islas cerca. Pero hay otra cosa, Nacho. Los países vecinos están reportando los casos confirmados, no están reportando casos sospechosos. No sé si han escuchado lo que ha explicado al respecto la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros estamos reportando casos sospechosos. Cuando decimos que hay 37.973 casos sospechosos, no quiere decir que todo es chikungunya, pero que le ponemos sospechoso. Y hemos confirmado 121. Entonces lo que está saliendo de datos en otros países es datos confirmados, no están dando datos de sospechosos. Nacho, nosotros estamos atendiendo sospechosos de fiebre chic de Honduras y de Guatemala. Entonces, y en las estadísticas de Honduras y Guatemala ni aparecen, porque Honduras y Guatemala probablemente es respetable, ha decidido solo difundir los casos confirmados. Ahora, a pesar de eso, que esto fuera así, y guiándome por lo que ha dicho el representante de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS en el país, ha señalado El Salvador como los principales países con chikungunya, diciendo que con una gran diferencia al resto de Centroamérica. Yo tengo, por ejemplo, Sudamérica, que tiene 390 millones de habitantes, tiene 10.000 casos.
Y nosotros con 6 millones tenemos 27.000. Sí, pero 10.000, pero por eso estoy haciendo la diferencia de sospechoso con confirmado, ¿verdad? Porque nosotros, bueno, en esa estadística no sé si son confirmados. De todas maneras, tenemos un problema, hay un sin problema duda, en el país. A eso es lo que tenemos un problema. El dengue también está creciendo. Dice que en los últimos meses ha decrecido, pero el dengue a junio tenía un aumento de 75%. Significa que nosotros, en términos de la parte infecciosa, estamos mal. Sí, Nacho, nosotros estamos en una situación de alza de casos de dengue y de aparición por primera vez de la fiebre chic. Eso es, y que el dengue va en un descenso, ahí están las estadísticas, y que la fiebre chic va expandiéndose por varias razones. Es la primera vez en la historia de nuestro país que existe la enfermedad. Nuestro cuerpo no tiene defensas para esa enfermedad. Bueno, por eso tiende Nicaragua da mucho más leve. a extenderse. Estamos viendo los pocos casos que hay en Nicaragua y señala la autoridad nicaragüense que son casos leves, a diferencia de los casos que están dando en El Salvador. A ver, pero yo quiero ir a la parte, digamos, ¿cierto? Y creo que ahí la vigilancia sanitaria es fundamental. No somos un país que tenga cultura ni preparación, aparentemente, ante este tipo de epidemias. Yo no sé si estamos haciendo todo lo que hay que hacer. A mí me da la impresión que la gente sí ha estado sabiendo lo que hay que hacer, pero yo no veo campaña fuerte, digamos, o un país en pie, digamos, defendiéndonos de esto que obviamente no solamente afecta a gente en particular, quitándole, teniéndole enfermo 5, 7, 8 días, sino que también afecta la situación productiva del país. ¿Qué falla en la parte, digamos, en la parte prevención? Porque esto es pura prevención. Voy a hacer algunas consideraciones, Nacho, a partir de lo que has dicho. Tú mencionas que son islas pequeñas las que tienen un elevado número de casos, y relativamente así es. Con una población muchísimo menor que El Salvador, Guadalupe tiene 77.000 casos, Haití 64.000 casos, Martinica 61.000 casos, y con una población similar a la de El Salvador, República Dominicana tiene casi 500.000 de casos. ¿Qué ocurre en El Salvador? Hace aproximadamente 6 o 7 años... La República Dominicana llegó antes que nosotros, a República Dominicana llegó antes. Y tienen una superficie territorial mucho más amplia. Que me aproveche de eso significa... me aproveche de responder lo que están diciendo algunos médicos en El Salvador, incluso avalado por la OPS, de que el chikungunya pudiera llegar el próximo año a afectar al 80% de la población salvadoreña. Muy bien. ¿Comparte ese criterio? Continúo con esto y luego te contesto. Bien. República Dominicana tiene una población relativamente parecida a la de El Salvador, pero una extensión territorial más grande. Todos sabemos que entre más hacinados estamos, es más fácil que nos pique un mosquito. En este caso, si República Dominicana hubiera realizado las actividades que estamos desarrollando en El Salvador, seguramente, o bueno, lo voy a decir al revés, si El Salvador hubiera tomado las iniciativas que se han tomado en otros países, seguramente tendríamos 4 o 5 veces más el número de casos. Por otro lado, Nacho, hace 6 o 7 años, nosotros contábamos con 300 unidades notificadoras. ¿Qué es eso? Son instituciones o son, digamos, establecimientos que reportan o tributan estadísticas para el sistema de salud. Nosotros no solamente hemos duplicado el número de unidades notificadoras, y eso significa que tenemos más equipos comunitarios de salud familiar trabajando en la comunidad, sino que por primera vez nos está tributando de forma continua el Seguro Social, Bienestar Magisterial, el Instituto, ¿cómo se llama?, el Comando de Sanidad Militar. Y esto significa, Nacho, que por primera vez tenemos una configuración real de lo que ha estado ocurriendo con las epidemias. Me gustaría remontarme a algo que mencionó la señora ministra. En el año 2000 hubo necesidad de la solidaridad cubana a pesar de un gobierno conservador. Te puedes imaginar el número de casos reales que hubo, pero en la práctica se reportan nada más 26 fallecidos. Eso significa que probablemente la configuración real de la epidemia fue muchísimo más grande en esa época, y hoy por primera vez sabemos realmente lo que está pasando en el país. Y tenemos también la transparencia para dar a conocer todos los datos. Por otro lado, me gustaría comentarte qué es un caso sospechoso. Es una persona con fiebre, que tiene náuseas o deseos de vomitar, exantema, que es un brote en la piel que puede asemejarse a una reacción alérgica, dolor de cabeza, dolor alrededor de los ojos, dolor en las articulaciones y en los músculos. Y déjame decirte, Nacho, que eso no solamente te lo da el chikungunya. Eso te lo puede dar la diarrea, eso te lo puede dar una infección en la garganta, eso te lo puede dar la influenza, te lo puede dar incluso el dengue o te lo puede dar el chikungunya.
La intención de tener una definición así de amplia... Perdón, me sorprende lo que estás diciendo. Sí. ¿Una diarrea puede causar todo eso? Una diarrea... Pero una diarrea extrema, una en 10.000 casos. No, Nacho, una diarrea que te incremente la temperatura de tu cuerpo, el cuerpo se te enrocha. Porque todo eso está relativo al aumento de la temperatura que tienes en el cuerpo. No, tú le puedes quitar la erupción en la piel, pero la definición es fiebre más una de las dos que te acabo de leer. Entonces, perfectamente pero entonces puede... ¿estamos contando mal los casos aquí? No, Nacho. Porque esta es una estrategia de vigilancia que se utiliza para captar al máximo el número de casos sospechosos. Y cuando tú lo logras, estableces y diferencias entre ellos cuáles son los que verdaderamente están graves y priorizas en función de ellos. ¿No te llama la atención que teniendo tanto número de casos de dengue sospechosos, tenemos una letalidad tan baja? Y es precisamente porque tenemos una definición de casos muy amplia que nos permite a nosotros hacer actividades de salud pública para adelantarnos a que esta persona más adelante vaya a fallecer o vaya a tener una complicación. Esto que te estoy leyendo lo pueden descargar de la página web de nuestro ministerio, que son nuestros lineamientos técnicos que están vigentes para tratar esto. Entonces, lo objetivo no es medirnos contra los sospechosos. Esa es una buena estrategia de salud pública. Si nos medimos contra los confirmados, realmente la diferencia no es tan grande. Pero por otro lado también te comento que el número de casos confirmados está en dependencia de la capacidad de los laboratorios de cada país, en la medida en que se aprovisionen más o menos de reactivos, en la medida en que busquen o no. En nuestro caso, te acabo de mencionar que tenemos más unidades notificadoras, que sabemos lo que está pasando con el Sistema Nacional de Salud. Eso significa que por primera vez tenemos una configuración real de las epidemias. En el pasado probablemente ocurrían cosas similares en cuanto al dengue, pero que no lo sabíamos. Eso explica en buena manera por qué parece tan diferente la cifra. ¿Significa que estamos bien? No. Que realmente lo que la gente siente que está pasando no es así. No significa que estamos bien, significa que realmente sabemos cómo estamos. Y antes no sabíamos, pero la gente lo palpa, nada se puede ocultar. Sí, pero si hubiera habido una epidemia hace años atrás... Bueno, en el año 2000, Nacho, murieron identificados, porque yo he hablado con operadores de esa fecha y puede que hayan sido más muertos. En el año 2000 hubo 26 muertos por dengue en nuestro país. Eso fue de escándalo, ¿verdad? En ese tiempo incluso se reportaban menos casos sospechosos. Hoy hay una mayor captación de casos sospechosos porque tenemos eso que está explicando el doctor, más unidades notificadoras. ¿Qué quiere decir eso? En el año 2000, cuando se murieron los 26, solo se daban estadísticas del Ministerio de Salud, y ahora damos estadísticas del Ministerio de Salud, del Seguro Social, de Sanidad Militar, de Bienestar Magisterial, del ISRI, del FOSALUD. Entonces tenemos una mayor captación del número de casos, pero a tu pregunta, estamos viviendo una situación de incremento de casos de dengue y de aparición por primera vez de la fiebre chic, que ha ido avanzando rápido, que es una enfermedad que da, de acuerdo a la literatura de Naciones Unidas y de la OMS, da inmunidad permanente. Eso quiere decir que quien ya le dio el chic no le volverá a dar en su vida, y que puede ser que la población se avance va adquiriendo inmunidad, lo cual no es igual con el dengue, que puede dar hasta cuatro veces. Entonces, las Américas, hay, según cálculos de Naciones Unidas, entre 50 y 100 millones de personas se infectan anualmente en el mundo por dengue, y ahora viene la chic, y ojalá, primero Dios, que nunca vaya a venir el ébola, porque el ébola tiene, en realidad la mortalidad que tiene ahorita es como del 50%. De cada 10 personas que le dan ébola, mueren 50. Ya bajó. Sí, y ahora nosotros con dengue tenemos el 0.023% de mortalidad. Porque yo estaba... Ha ido bajando. Yo hablo 90% cifras oficiales. No. Según depende del lugar. Depende del lugar. Sí, pero ha habido cifras hasta del 80, 90, pero la media ahorita es 50%, más o menos. A pesar que no hay ningún medicamento que les ayude para eso. Sí. Vamos al corte, ya volvemos. Les voy a dar 2 teléfonos para que ustedes los tengan y los anoten y los pongan en sus casas, porque es importante tener estos teléfonos a mano. Muchas veces en el refrigerador se pueden pegar ahí. El teléfono amigo al Ministerio de Salud, que es el 22 21 10 01. Repito, a ver si me ayuda el realizador a poner estos números al aire.
22 21 1001. Esto para cualquier caso de salud importante. Y el otro es un celular que funciona 24 horas, que es para casos de ébola. Si usted sabe de alguien que viene de un país peligroso donde existe el ébola, o si usted sabe que alguien va a viajar y que obviamente va a retornar al país, o si usted sabe de alguien que tiene algún tipo de síntoma muy extraño, le doy el teléfono celular 24 horas, 76020290. Repito, 76020290. A ver, lo que dicen algunos infectólogos, de que dicen primero, bueno, esto va a tender a bajar porque viene la estación seca, con la estación seca va a bajar, pero el chikungunya llegó para quedarse, ¿ya? Y ahí vamos a tener casos de que temporadas altas y temporadas bajas, pero esto puede llegar a que afecte al 80% de la población. ¿Concuerdan ustedes con esto? Tendríamos que, lo que sí nosotros estamos viendo es que lleva una expansión rápida y que la expansión la determina la poca capacidad de nuestro organismo a una enfermedad nueva. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, del sarampión, ¿verdad? El sarampión hubo un tiempo en el país que causaba enormes cantidades de morbilidad y de mortalidad, y que se logró, cubrió una buena parte de la población, y el país tiene años de no tener un caso positivo, ¿verdad? Como es un ejemplo de una enfermedad que da una inmunidad permanente. Entonces el chick ha llegado, el mismo zancudo lo transmite, seguiremos siendo susceptibles de aquí en adelante porque ya está en nuestra... A no ser que seamos un país que nos culturicemos. Y que destruyamos los criaderos de zancudo. Hay países culturizados en esto. O sea, muy difícilmente esta epidemia azota con esa fuerza a países como Cuba, porque es un país que está culturizado para estas cosas. Sí. ¿Ya? O sea, si hay países que lo logran, nosotros tendríamos que lograrlo, ¿no? O sea, tenemos que lograrlo. Somos seres humanos que entendemos, y que si realmente tenemos una buena conducción y seguramente abrimos los ojos, vamos a terminar haciéndole frente a estos casos y no siendo víctima permanentemente, no por lo que le pasa a la persona en particular, sino que el país resulta afectado en todo su aparato productivo. Perfecto. Me gusta, Nacho, ese punto de vista que tú acabas de mencionar, y a partir de ello contesto la pregunta que me hiciste en el segmento anterior respecto de las campañas. Hay una sola función que el Ministerio de Salud no le puede delegar a nadie, y es atender a los pacientes y cuidar a los enfermos. El tema de destrucción de criaderos lo podemos hacer todos, absolutamente todos. Nosotros nos resistimos a creer que el 100% de la población va a llegar el momento en el que tenga chick, porque confiamos en que todos vamos a entender que destruir un criadero en nuestros hogares debe de equivaler al hábito de lavarnos las manos todos los días antes de comer. Esa es una función que nos corresponde a todos. Y a veces hablamos un poco de la comunidad así en etéreo, ¿verdad? Muchas veces los funcionarios hablan en términos etéreos, así, las personas que trabajan en diferentes instituciones. Pero el hecho es que cuando todos llegamos a nuestra casa y nos cambiamos y nos sentamos, nos volvemos comunidad. Entonces nosotros tenemos que aprender a destruir nuestros criaderos, es verdad, en nuestros hogares. Sí, pero eso no podemos decirlo toda la vida, y al final, si no hay algo más, la gente puede que no reaccione. Eso no va a asegurar nunca. Pero ese algo más significa una cosa punitiva. ¿Cómo lo hacen países como Cuba? Bueno, ahí las leyes son totalmente diferentes. A eso quería llegar. Ok, vamos a la ley. Vamos a la ley. Donde yo nací, no se puede vender en la calle alimentación sin tener todas las condiciones sanitarias para hacerlo. Pero ocurre. No. Me consta que ocurre. A lo mejor en pasado. Pero yo sé que la ley es muy dura y no se puede en cualquier parte sin que haya agua potable, sin que haya un lavabo donde lavarse el todo, vender alimentos. Aquí tenemos muchas cosas, aquí se puede hacer todo casi. Y eso de hacer todo nos lleva a este tipo de situaciones, a que tengamos un problema sanitario grave. Cualquiera puede tirar excretas a cualquier parte, a cualquier quebrada. Cualquiera puede, digamos, dejar focos infecciosos. ¿Qué pasa con la ley? Porque obviamente una cosa es que la gente lo sepa, otra cosa es que lo haga.
En tránsito necesitamos policía. Si no tenemos policía, pues no funciona, aunque la gente no sepa. Es que hay una combinación de hechos, Nacho. Hay una suma de cosas. El calentamiento del planeta nos está molestando, eso es indiscutible. Los cambios climáticos en toda esta zona de las Américas está afectando, y eso hay explicaciones científicas de lo que pasa con el calentamiento del planeta. Por ejemplo, lo de que el calor excesivo y lo caliente de la Tierra hace de que el ciclo de vida del zancudo se acorte, y tenemos una reproducción más exagerada de zancudos por el calor, que el calor produce sudoración, y la sudoración alrededor hace crecer el CO2 y eso atrae al zancudo. Hay una cantidad de explicaciones de que el cambio climático nos está afectando. ¿Qué más? Bueno, tenemos que reconocer que los países, a todos nos afecta. El tema del saneamiento ambiental, Nacho, no lo podemos evadir, y estoy hablando de saneamiento ambiental en lo que se refiere a desechos sólidos y la provisión de agua potable. Son dos cosas. El 70% de los criaderos de zancudo en nuestros países es en depósitos útiles, que es en lugares donde la gente recolecta el agua porque no tiene agua en su domicilio. Entonces hay el que el dengue también tenga 4 serotipos también nos complica. Hay una serie de aspectos, y además la educación a la población. Esta experiencia no pudieran hacer que el ministerio proponga a la Asamblea Legislativa, más que proponga, obligue a la Asamblea Legislativa a establecer leyes más rígidas. Pregunto, por ejemplo, el caso de que aquí en municipalidades pueden hacer desastres ambientales por no recolección de basura, eso es un crimen. O sea, ¿y puede el Ministerio de Salud permitir crímenes de esa naturaleza? Yo creo, mira, digamos que cuerpos de ley hay, Nacho. Si tú lees la ley de protección civil, es severa en lo de las multas, y no se cumple al haber por criaderos. El área metropolitana, que es la que ha tenido, inició con casi el 80% de CHIC, ha sido del área metropolitana, aunque ahora va bajando y se va extendiendo a las otras regiones. Todos los municipios casi tienen ordenanzas, Nacho, ordenanzas del dengue, ordenanzas especiales del dengue. Hay varios cuerpos, incluso la de protección civil son más severas que las ordenanzas. ¿Y cree usted, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, como la persona seguramente más preocupada de la salud del país, por ser ministra, que un alcalde que no tome medidas y que permita que la basura, como el caso de Mexicanos, que se mantuvo por más de una semana ahí, que esa persona que esa persona no sufra el efecto de la ley? Bueno. O no hay, y como, porque si no podemos pedirle a un alcalde, menos le podemos pedir entonces a un ciudadano. El Ministerio de Salud tiene una denuncia en la Fiscalía por Mexicanos. Ya se puso la denuncia, porque es preocupante la situación, ¿verdad? Más de un mes de recolección. Tú has visto que el Ministerio de Medio Ambiente también está poniendo límites en lo del desalojo de grandes promontorios, 5,000 toneladas de basura en la planta Aragón, etcétera. Entonces, como todo en la vida, hay persuasión, hay educación, y debe de haber también ya coerción. Nosotros en el Ministerio de Salud hemos hecho ya, tenemos ejemplos de posturas de esquelas, donde cuando hallamos las casas cerradas, porque un problema serio son las casas cerradas, las casas deshabitadas y las casas renuentes que no quieren abrir. Eso para nosotros es un verdadero problema de salud pública. Las casas cerradas o deshabitadas tendríamos que allanarlas, Nacho. Allanarlas, romper y allanarlas. Entonces, nosotros creemos de que debe de haber una combinación armónica entre la parte de responsabilidad, de educación y un poco más de coerción. Quizás en lo que tú puedas tener razón es que en cosas como esta, ¿verdad?, donde ya las epidemias se extienden, hay que aplicar más el marco jurídico que ya tenemos, porque ya tenemos un marco jurídico que pueden aplicar las alcaldías, que se puede aplicar también por parte de Protección Civil e incluso por parte del Código de Salud, como nosotros, que ya hemos hecho aplicación de esquelas que dejamos en algunos hogares donde les ponemos ahí, les decimos, mire,
Usted tiene su casa probablemente llena de criaderos, tiene que comunicarse con la unidad de salud. ¿Usted tiene un estimado, doctora, de cuánto es el costo que producen este tipo de situaciones? Bueno, hay datos, por ejemplo, que en el primer nivel de atención, una consulta en las unidades comunitarias de salud, una consulta común y corriente, cuesta $35. Y si estamos hablando de 41,000 casos sospechosos, ¿verdad? Más agrega los del CHIC, y hay un más promedio, todo lo que les han reportado, más todo lo que han ido a hospitales. Y más $75 diarios que cuesta aproximadamente los servicios en el segundo nivel de atención. Altísimo. Si pudiéramos prevenir todo eso. Más la unidad de cuidados intensivos, que pueden ser hasta $1,500 diarios, te puedes imaginar lo que todo lo que se puede prevenir. A mí me sí. llamaba la atención un reporte del Seguro Social de San Miguel que decía que ellos en agosto habían atendido un 100% más. Esto rompe todos los esquemas, ¿no? Y llama, digamos, a establecer ciertas preocupaciones. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus preguntas y sus comentarios. Buenas noches, Francisco Bonilla. Buenas noches, señores dirigentes del Ministerio de Salud. Vamos a iniciar a través de Facebook con Sonia Bolaños. Dice: los casos confirmados son pocos porque no hacen exámenes a nadie. Eso sí, en mi familia les ha dado a 4 y en mi colonia ya van 25 y no veo que suba la disque encuesta, plantea Milton Castañeda. Solo por curiosidad y con la experiencia de la señora ministra, ¿ya sopesaron qué probabilidades de ingreso del ébola por medio de los frijoles que están trayendo de África? Saludos, dice Milton Castañeda. Silfo Molina: en el departamento de Aguachapán, inundados del virus CHIC. Dice Betty Velázquez: en San Miguel, la chikungunya es el tema porque hasta los doctores se van incapacitados, no digamos los pacientes que llegan solo a pasar consulta de la CHIC. Plantea Julio Rivera: pregúntele qué pruebas de laboratorio tienen para asegurar que la fiebre CHIC es producida por el zancudo. Esta enfermedad es el resultado de la contaminación a causa del terremoto y tsunami de Japón por la explosión de plantas nucleares, el aire y los océanos que quedaron contaminados, plantea Julio Rivera. Stanley Rodríguez dice: mejor la señora ministra debería de emplear más a médicos para todas las unidades de salud y poder dar más cobertura y bajar los casos de CHIC en vez de estar pensando en mandar gente a Liberia. Habemos muchos médicos acá desempleados, que se ocupe mejor de eso. Gracias, Nacho, dice Stanley Rodríguez. Gris Asensio: ¿qué pasa con los cascos azules salvadoreños en Liberia? ¿Busca Naciones Unidas cascos azules? Pregunta Elisa Flores. ¿Y se anotaron en el listado voluntariamente? Es decisión de cada doctor. Es obligación del Ministerio de Salud prevenir al regreso de ellos, plantea Elisa Flores. Doris de Ruiz dice: si la chikungunya ha hecho estragos, ¿se imaginan el ébola? Sin información ni médicos preparados para eso. Hilda de Martínez: deben de fumigar aéreo mañana, tarde y noche. Algunas personas sí les ha pedido, digan la verdad, dice Hilda de Martínez. Emilio Figueroa: inmunidad permanente. ¿Que los virus no mutan? Pregunta Emilio Figueroa. Tomás Lagos: han prohibido a los médicos diagnosticar chikungunya, solo ellos para mentir en datos públicos. ¿Qué piensa? Dice Tomás Lagos. Orlando Echeverría: pregúntele a la señora ministra Violeta cómo van a hacer con un posible caso de ébola si no pudieron con el chikungunya. Y finalmente vemos la opinión de la diputada del Partido Arena, Patti Valdivieso, que dice: ¿por qué El Salvador tiene 40,000 casos de chikungunya y otros países centroamericanos no llegan ni a 100? Pregunta la diputada del Partido Arena, Patti Valdivieso. Vamos al estudio para las respuestas de los señores. Bueno, ahí están las preguntas, empiecen a responder como quieran. Sí, rapidito, porque, bueno, la última ya más o menos lo explicamos, Nacho, porque hay una confusión entre los casos sospechosos y los casos confirmados. Hay algunas cifras que publican los países son casos confirmados, y de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud no es necesario ponerle la prueba a todos los casos. Ahora, no nos lo piden. Doctora, para que no quede, digamos, los reglamentos la impresión de que no es así lo que se ha estado diciendo. Aunque entre 40,000 y 100 hay mucha diferencia. Sí. Digamos que no son 40,000, son 20,000. Pero igual sigue siendo una diferencia muy grande, claro, entre unos países de Centroamérica y otros como nosotros. Pues no lo sé, no lo sabemos, porque si supiéramos que se están publicando todos los casos sospechosos en los países vecinos, podríamos hacer comparación.
Podríamos hacer comparación entre casos sospechosos de Honduras y casos sospechosos de El Salvador. ¿Y qué dice la OPS? Yo leí información internacional que habla que El Salvador es uno de los países preocupantes, en este caso República Dominicana y El Salvador. Bueno, OPS, lo mencionan sí, internacionalmente. Pero tú puedes interrogar a OPS y OPS dice muy claramente que donde hay sistemas de vigilancia débiles, tú no vas a ver incrementos de casos, Nacho. Porque para que tú tengas los casos que se llaman sospechosos, tienes que buscarlos, tienes que diagnosticarlos, tienes que tener una fuerte presencia geográfica de atención en los sistemas públicos de salud. Eso es una reflexión que OPS lo dice a cada momento. Sistemas de vigilancia que no son potentes no te reflejan grandes cantidades. Pero eso nosotros no estamos diciendo, tenemos nuestros datos y para nosotros hay una situación de incremento de casos de dengue, que ya va para abajo el dengue, y hay un incremento de casos sospechosos de CHIC, porque nosotros así lo estamos descubriendo con nuestro sistema potente. Ahora el dengue va para de abajo vigilancia. Porque obviamente ya van a empezar a disminuir la lluvia. Sí, igual como es el mismo vector, el CHIC va a tender a disminuir y lo vamos a ver después de estas jornadas que estamos haciendo, porque el efecto de las jornadas no se ve inmediatamente, sino que pasa un tiempo. Esa teoría de un señor que dijo de que todo esto provenía del terremoto de Japón, doctor Macís. Muy bien, me gustaría regresarme un poquito a lo que se acaba de mencionar, Nacho. Solo una cosa, solo una cosa, tengo 3 minutos. Muy bien, voy a ser breve. Vamos a comparar manzanas con manzanas y peras con peras. 40.000 sospechosos contra una cantidad de sospechosos de Centroamérica que no conocemos. Comparemos confirmados, 126 a 100, no hay mucha diferencia. Primero. Segundo, los frijoles de África vienen de Tanzania, no están cerca de ningún país que tenga brote de ébola y no se transmite por los alimentos, mucho menos cuando están en desecación por largo periodo de tiempo, porque esto viene por barco. El zancudo es el único vector. Le invito al amigo que acaba de llamar o de escribir, que revise cualquier literatura importante, seria, y se va a dar cuenta que el chikungunya no se transmite de persona a persona, sino a través de un mosquito, de un zancudo. La fumigación aérea se ha probado en el pasado con terribles resultados. Se difunde ese químico, se lo lleva el aire y no funcionó en el pasado. El mejor tipo de prevención que podemos hacer es destruir los criaderos, porque si no, una generación nueva sale cada 3 o 4 horas después de que ha fumigado y echa a perder todo el trabajo. El chikungunya da solo una vez, sin embargo la fase crónica, que es 1 de cada 100 personas, a quien le da esto puede durar entre 2 y 3 años, y cuando tenga recaídas puede falsamente interpretarse como un caso nuevo de chikungunya cuando se trata de la misma enfermedad en términos crónicos. Por otro lado, pues nuestros médicos no mienten. Si estuvieran mintiendo, seguramente hubiéramos ocultado desde hace mucho tiempo las estadísticas, y sabemos que esto nos va a traer consecuencias, pero estamos comprometidos con la verdad. Puede ser al revés, ¿verdad? Quienes somos transparentes y damos las estadísticas es porque tenemos sistemas de vigilancia potentes, y revelarlo a la población es positivo para que la población se entere lo que estamos pasando. Por mucho que se quiera ocultar, la circunstancia te lo dice, ¿verdad? La cantidad de personas enfermas. Entonces, Nacho, para terminar, el Ministerio está cumpliendo con el deber de hacer vigilancia sanitaria, con planificar acciones antivectoriales, con educar a la población. Sería bien difícil, Nacho, que haya salvadoreño alguno que no sepa qué es lo que tiene que hacer para curar el dengue y la fiebre CHIC. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Tenemos educación suficiente, hay atención a las personas que enferman, y bueno, probablemente la fase que hace falta, tú lo has mencionado muy reiteradamente, es aplicar las leyes que ya tenemos para, para que la parte punitiva en los casos de reiterada presencia de criaderos, porque criaderos hemos hallado en todos lados, en los medios de comunicación hay criaderos, en las instituciones privadas hay criaderos, en las instituciones públicas hay criaderos, en las escuelas hay criaderos, hay una gran cantidad el animal se encuentra en nuestras casas, en nuestra familia, está entre nosotros combatirlo. El dengue no se combate, Nacho, en los servicios de salud. El dengue se combate en los lugares donde están los criaderos. El Ministerio de Salud es el que coordina técnicamente estas epidemias,
pero no es el que va a andar destruyendo criaderos en cada casa. Vamos a ir inmediatamente a ver si hay algún criadero aquí en este medio de comunicación, porque no puede ser que haya un criadero ni en su casa tampoco. Doctor, muchísimas gracias por estar esta noche. Muchas gracias, Nacho. Gracias a la población que nos ha escuchado en esta... Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Vamos a estar conversando con el candidato Roberto Cañas, el candidato por Cambio Democrático a la alcaldía de San Salvador. Mañana Roberto Cañas a las 8 de la noche. Que pasen buenas noches.